Gracias, Grace, por venir a charlar conmigo. No, al contrario, Anita, un placer y gracias por el espacio. Sé lo difícil que debe ser remover un tema así, que te quiero preguntar por qué lo haces. Es extremadamente difícil remover, eh, hablar de Dem, de su vida, eh, con la que ya no puedo compartir en este plano, tantas cosas que siempre digo nos quedaron pendientes de vivir. Y lo hago precisamente porque ella me dejó el pedido que haga esto que hago. En su carta de despedida, ella me pide que luche por la salud mental y por un mundo mejor. No tengo nada que pensar, solo hacer con el mayor deseo de que su voz, porque es su voz, yo soy su recurso, permita abrir todos los caminos de concientización que la salud mental necesita justamente para poder ocupar el lugar que tiene que tener en la sociedad. ¿Me permitís ir un poco para atrás en tu historia? ¿Qué pasó con Den? Sí, claro. Ir para atrás y recordar a Den como mamá de una nena hermosa que siempre se manifestó, te diría desde muy chiquita, amando la vida. Alguien que en todas sus expresiones disfrutaba estando con sus amigos, yendo a la escuela. Y bueno, como en toda familia, tratando de llevar una vida normal, pero pasaron cosas que nadie se espera, que nadie, por supuesto, piensa que van a pasar. Y entre esas cosas tan duras en la vida, su papá se enfermó cuando Den tenía 10 años de un cáncer. Previamente había fallecido mi hermano, también de una enfermedad crónica. Y te lo nombro a mi hermano, te lo nombro a su papá, a Fabián. Bueno, por supuesto, en la vida de Den han sido personas más que representativas. Y a partir de los 10 años hasta los 18 años, el papá de Den falleció. Transitamos una vida muy dolorosa, ¿no? En una lucha entre la vida y la muerte en forma constante, en esa lucha por vivir. Yo acompañando a mi marido, tratando de llevar la familia adelante, con todo lo que implicaba. Y después que su papá fallece, los 3 meses, 4 meses, se manifiesta una primer gran depresión. Y a partir de ahí comenzó un camino de lucha constante, por salir adelante, con infinidad de situaciones, como el saber si había un diagnóstico, si no había un diagnóstico, con tratamientos que iban y que venían, con tratamientos que funcionaban, con medicación, no, sí, y ahí transcurría el tiempo, donde sinceramente y a pesar de siempre estar en manos de muy buenos profesionales, porque buscaba las mejores alternativas para ella, no dejaba de ser para mí también un camino de descubrimiento plagado de preguntas, respuestas, de ignorancia, porque bueno, era un camino silencioso. Cuando vos decís que se manifestó la primera gran depresión, ¿qué cambios veías vos en Den? ¿Qué era lo nuevo?
Yo te diría que Den fue como muy pragmática, ¿no? Al manifestar su sentir, porque, por supuesto, estábamos en un momento de duelo, de mucha angustia, fallecimiento de su papá, pero ella, recuerdo como si fuera hoy, que me dijo: mamá, por favor intername, porque no sé lo que puedo hacer. Era Y razonable con lo que le estaba pasando. sí, era razonable, era consciente, y ese intername era un pedido de ayuda muy claro. Te pudo pedir ayuda. Sí. Y por supuesto avanzamos sobre una primera internación que, insisto, para mí era como decir: no sé nada de todo esto, era dejarme llevar, para después sí ir a la búsqueda constante de lugares o tratamientos que pudiesen de alguna manera acompañar a Den y acompañarme a mí, con la esperanza de que eso, por supuesto, iba a pasar, que era transitorio, que se trataba en este caso de una depresión, de alguna manera fundamentada a partir de, bueno, la pérdida de su papá. El diagnóstico era depresión. Te diría que pasamos por trastorno límite de personalidad, por bipolaridad, hasta en su última etapa, cuando ella estuvo internada, también por pedido de ella. Y yo a cada profesional que de alguna manera acompañaba, le preguntaba cómo y de qué manera leía su diagnóstico. Lo último que escuché fue depresión crónica. ¿Cómo fue tomar ese diagnóstico para vos? Yo te diría que quizá desde un lugar de búsqueda continuo, el diagnóstico, sabíamos que profesionalmente, y esto dicho por los médicos, orientaba a un camino de tratamiento, medicación y recursos que claramente, y lo ratifico siempre, tienen que ser profesionales, de la mano de profesionales. Pero yo, y un poco en esta lucha que compartíamos entre ambas, yo a mi hija no la determinaba a partir del tratamiento. Jamás. Y también se lo decía: eso no te determina. ¿Ella cómo era? Den era alguien que realmente manifestaba pasión por todo lo que hacía. Por todo. Desde su desarrollo profesional en el arte, su pasión por la lectura, su pasión por la danza, su pasión por sus amigos, su pasión por proyectos, su pasión por sus abuelos, su pasión por nuestro camino juntas. Eso era, Denise era pasión. Así la definís. Así la defino y así la recuerdo. Escuché en alguna entrevista que diste que la gente te dice que vos no tenés que decir que tu hija se suicidó. ¿Por qué te dicen eso? ¿Qué tendrías que decir? Frente a eso, lo único que tengo, primero lo que respondo es: claro que sí, que lo tengo que decir, y con todas las letras. Y segundo, que justamente ese comentario es de las cosas que hay que terminar, romper, estigmas, que lo único que hacen es bloquear y anular el camino de concientización y todo lo que se necesita, por supuesto, para que no existan suicidios. Yo hablo de suicidio para prevenir, no hablo de suicidio como una salida, no hablo de suicidio como la posibilidad. Le pones el nombre que tiene que tener. El nombre que tiene que poner, el nombre a una tragedia, porque el suicidio es una tragedia. ¿Ella te comentaba que no quería vivir más? Sí, Denise ha manifestado
y no a lo largo de todo su proceso de lucha, que te lo puedo encuadrar a partir de esa primera depresión, digamos, de sus 18 años hasta los 33 que falleció, que se suicidó. Sí lo ha manifestado digamos, en su última gran depresión, de la cual no pudo claramente salir. Ahí sí lo ha manifestado. Y de hecho, insisto en que ella ha pedido internarse. Yo creo que, ¿por qué lo digo? Porque es un pedido para poder seguir viviendo. El que se suicida no se quiere morir. No puede más. No pudo más. No encontró esperanzas. No las vio. Bueno, vos acompañaste a tu marido en una enfermedad totalmente diferente a lo que es una enfermedad de salud mental, que también acompañaste a tu hija. Yes. Es muy diferente acompañar a alguien con un tema de salud mental. ¿Cómo fue aprender? ¿Cómo fue ese proceso? Escuchaba algo en estos días pasados acerca como justamente el ejemplo entre una enfermedad como un cáncer y una enfermedad de salud mental. Y yo que lo viví ambas. Me reconozco con la autoridad para básicamente sentirme o cómo me veía en una situación y otra. Cuando acompañaba a mi marido, básicamente siempre existía la evidencia. Lo tangible. Lo tangible. Un método, los de alguna manera. estudios, las decisiones médicas para poder abordar, llámese cualquier tratamiento o lo que fuese, siempre en pos de la vida, ¿no? Pero esa evidencia, eso tangible, comparativamente a lo que significó acompañar a mi hija, la diferencia es tan enorme, que es lo que te marca también la brecha que hay entre el reconocimiento de la salud física, llamémosla así, y la salud mental. El reconocimiento y la necesidad que la salud mental ocupe ese lugar de salud. Y la falta de información, ¿no? Y bueno, hoy en día es alarmante la cantidad de suicidios en jóvenes que hay en este país. Me imagino también que es un poco a esto que te referís. No ocupa el lugar que tiene que tener dentro del sistema de salud, porque hoy vas a una guardia y no hay un médico psiquiatra de guardia. No, por eso es desesperante. Por eso estamos, creo que atravesando una situación tan crítica que necesitamos que sea escuchada, que sea concientizada y que sea tomada como una emergencia, no como algo a hacer. Es una emergencia. Hoy estar recibiendo noticias que a través, obviamente, de las redes sociales, hoy sí podemos rápidamente estar informados de lo que sucede en cualquier parte del mundo o en nuestro propio país, en el norte, en el sur. A mí me habla mucha gente en mi rol de mamá, porque insisto con esto, no soy una profesional de la salud, soy una mamá que hoy lleva adelante un legado, pero no dejo de leer ni de escuchar cada mensaje que recibo y de responder todo lo que puedo, y es alarmante. Las edades a las cuales ya bajó el suicidio, estamos hablando de niños, adolescentes, jóvenes, también adultos. A ver, una vida en cualquiera de sus etapas que hoy realmente se convierta o llegue al suicidio, tiene que ser te diría un dolor social. ¿Qué no estamos pudiendo hacer? ¿Por qué la salud mental ha quedado
desde siempre postergada, estigmatizada. ¿Por qué hoy todavía en los medios de comunicación también tenemos que escuchar hablar de locos psiquiátricos para ofender a otros? Sí. Cuando del otro lado hay pero miles de personas que hoy necesitan ser validadas desde su condición o de la situación que están atravesando, justamente para tener esperanza. Bueno, creo que tiene que ver un poco con lo que a uno le cuesta, quizás el que está atravesando esa situación, exponerlo, ¿no? Por el estigma que hay del otro lado. Y Den, ¿podía hablarlo con sus pares? ¿Ella lo podía comentar con sus amigos? ¿Cómo era su caso? Sí lo ha compartido en núcleos cerrados, muy cerrados, pero eso ha llevado tiempo. ¿Le costaba asimilarlo? Le costaba asimilarlo, sí, le costaba asimilarlo. Creo que en gran parte luchaba ella misma, por un lado, por salir adelante, pero por otro lado, con lo que genera el estigma, porque vos terminás luchando con un estigma social, porque si existiese la apertura suficiente, seguramente esa lucha no estaría. Y eso haría que el padecimiento, sin lugar a dudas, sea menor. Yo estoy convencida de eso y te puedo asegurar que más de una vez me lo planteo, ¿no? Y me imagino a Dem estando en este lugar donde hubo y hay una movida muy impresionante de muchas voces hablando de salud mental que se unen y van generando ciertas posibilidades. Y hoy me la imagino y sin lugar a dudas ya estaría moviéndose plena, compartiendo su historia o tratando de lograr muchas cosas para que esto suceda. Y no deja de, como mamá, imaginármela y dolerme que no está. Pero por el otro lado, digo, tuvo la tremenda humanidad que tuvo siempre, que es dejar una carta pidiéndole a su mamá, a mí, que siga adelante y que luche por los otros. Porque si yo pienso en una lucha, yo perdí la lucha más importante de mi vida. La lucha más importante de mi vida es que ella estuviese viva, que estuviese bien. Yo ya la perdí. Pero ella me pidió que siga por los otros. Y acá estoy por eso. Ella te dejó una carta a vos y le dejó una carta a su abuela. ¿Cómo fue ese día? Esa carta yo la recibí a unos días de que Denise se suicidara, porque, por supuesto, cuando pasó lo que pasó, hubo que seguir el proceso judicial. Y el día que yo fui a declarar, después de la declaración, me entregaron las cartas que se había llevado la policía el mismo día a casa. Yo me enteré a los días de que eso había pasado. Y cuando leí la carta, nada. Lo único que en ese momento sentí fue, además del dolor que siempre está, fue como una grandeza de parte de ella, tan enorme, porque yo sé que ella me dejó esa carta para que yo siga adelante, para que yo siga en pie. Yo sé que ella lo hizo. De hecho, la carta empieza diciendo: mamá, tenés que seguir adelante. El mundo te necesita. Sos la mejor persona que conocí. Luchá por la salud mental y por un mundo mejor. Así, de manera directiva.
ella comienza la carta manuscrita y yo leí eso y insisto, no puedo explicar el dolor. Lo que sí puedo decir es que no puedo no seguir su pedido. Y así empezó a darse todo de manera orgánica, por supuesto, a partir de, perdón, a partir de los espacios que van generando, a partir de hablar de salud mental en mis redes, en poder acompañar, aunque sea a la distancia, gente que hoy me manda un mensaje diciendo gracias Dem, porque hoy no me siento tan solo o tan sola a partir de que se hable. Gracias Dem, porque voy a seguir adelante o soy parte de esta lucha para que por fin se hable de salud mental. Entonces es como... Es inspiradora para Sí. otras personas que están pasando lo Sí, similar. sí, sí. Es inspiradora para otras personas, es mi sostén de vida, sin lugar a dudas. Ese día ella estaba con tu mamá. Ese día estaba con mi mamá, también me decías, le dejó una carta también a mamá, donde le pide también que siga adelante y que me cuide a mí y que cuide a mi hermana. O sea, nos dejó como sus pedidos de cuidado, ¿no? Y ella estaba, mamá, justamente porque Den había salido de la internación y dentro de lo que es un dispositivo externo, como es sus tratamientos y una terapia, un hospital de día, dieron ese alta transitorio, por llamarlo de alguna manera, y estábamos en ese proceso buscando un lugar para hacer ese hospital de día, que es terapias grupales, y yo estaba viviendo con ella. Cuando yo me iba a trabajar se quedaba una chica cuidándola o estando para que no esté sola. Y ese día, un domingo a la mañana, yo trabajaba esa tarde, entonces mamá inclusive, que había venido de afuera, se quedaba con nosotros unos días. Nos levantamos a desayunar, si bien ella estaba ahí un poquito sin ganas ese día, pero bueno, formaba parte de su proceso. Y yo trataba de estimularla en el marco de, bueno, vamos, ¿no? Y me pidió que armásemos la agenda de la semana. Yo agarré una pizarrita, una pizarra chiquitita que teníamos en casa y empecé a anotar día por día, lunes, martes. Y en cada día anotábamos lo que ella me decía. El día terapia, el lunes, el martes, quiero empezar un taller de redacción. Había hecho varios, me encantaba escribir. Ok. Miércoles, hospitalería, bueno, sucesivamente, volver a tomar clases de danza, que eran herramientas para ellas tan inspiradoras, y armamos la agenda. Yo me iba a trabajar, ella iba a ir a merendar con una amiga que la venía a buscar para ir a merendar, así que bueno, transcurría dentro de un plano normal. Como a las 9 de la noche yo me volví a casa a darle la medicación. La daba yo en sesiones que todavía estaba en recuperación. Y estuvimos hablando.
Ella se quería ir de viaje y yo me acuerdo que le dije, bueno, un poco más, hasta que estés más estabilizada, después te podés ir de viaje, por supuesto que sí, porque ahí también estaba la importancia de su libertad, ¿no? Cuando estaba bien y cuando ella desarrollaba su vida normalmente, y era acompañarla en eso también. Y esa mañana que de alguna manera ustedes charlaban, que vos la veías un poco bajoneada, por así decirlo, era parte, vos no te alarmaste de nada porque No, es parte del tratamiento, no me alarmé parte del porque proceso. una externación o una posinternación no indica que en caso de no, el paciente ya esté, ¿no? Que necesita todo un tiempo para volver a insertarse en una vida normal, sin exigencias, porque una de las cosas que me sucedía, como ella quería volver rápido a todo, y lo cierto era que era necesario gradualmente ver a un punto de equilibrio de una vida que ella quería tener y disfrutaba tener. No podía estar sola. En esos momentos no. Momentos no. Por eso buscamos todos los recursos para que eso. Y ese día tu mamá se quedó con ella. Ella, yo me fui nuevamente a las 11 de la noche. Ella le di la medicación, se había acostado, estaba con el celular. Y bueno, le dije que descansara, que se quedara tranquila. Yo me iba, pero que iría lo antes posible. Ella me dijo, mamá, cuando llegues avísame porque me preocupa que te vayas a esta hora de la noche. Era como siempre un cuidado mutuo todo el tiempo, sí. Y me fui, la abracé, me fui. Me acuerdo de nada, como que le agarré la mano fuerte y nada, pero era normal entre nosotras. Y me fui. Y llegué a donde tenía que trabajar y estar. Y serían 12 menos 20, 12 menos cuarto. Y le mando el mensaje diciéndole que había llegado, que estaba bien, que se quedara tranquila. Siempre está, quédate tranquila. Bueno, ma, cuídate mucho, te amo. Ese fue el mensaje que también era habitual. Y como a las 12 y cuarto de la noche mi teléfono empieza a explotar. Llamados de amigos. Y yo ahí dije, ¿qué pasó? Y lo único que creo recordar fue subirme al auto desesperada, queriendo llegar a mi casa, llamando a todos por teléfono para que fueran a casa a ver qué pasaba. No atendía, yo también llamaba, no atendía, todos llamábamos, no atendía. Y cuando llego, lamentablemente, a esa imagen de los bomberos, la policía, nada, poco me acuerdo de todo ese momento. Lo único que me acuerdo que él se acercó y me dijo, no pudimos hacer nada. Yo siento que me morí también. Yo me morí ese momento. Siento eso y hoy yo creo que es una vida que transito día a día, vinculada a un amor tan fuerte
hacia ella y que crece día a día, que bueno, me lleva a sentir que estamos juntas, ¿no? Vos te Estamos vinculás juntas. de otra manera hoy con Sí, tu hija. sí, claro, estamos juntas, me vinculo, eh, estoy, está acá, está en su pedido, está en esa bandera que estuvo en el Congreso hace unos días, pidiendo por todos. Está en sus libros, en casa, hay todo un espacio especial de ella con sus cosas, en sus libros, en sus fotos, en sus amigos, porque sus amigos están presentes. A sus amigos también les mandó un mensaje de despedida. Ella les mandó un mensaje de despedida y es ahí cuando ellos se comunicaron Sí, con vos, ¿cierto? claramente. Y vos fíjate que primero se los manda a ellos, a mí no me manda un mensaje. El único mensaje, el último fue lo que hoy fue una despedida, evidentemente, pero el mensaje se los manda a sus amigos despidiéndose, pidiendo que me cuiden, que no me dejen caer y que si tienen ganas también pongan un granito de lucha en la salud mental. ¿Cómo fue el después de Den? Tener que volver a armarte. La vida transcurre día a día. Cambia todo tanto. O no sé si cambia, es como te dije, ¿no? Sentí que me morí y es un volver a una vida donde todo es diferente. La forma de ver la vida es diferente. Y que en alguna medida, quizá también como mensaje, ¿no? De esta vida tan difícil que se vive, que se atraviesa por las problemáticas del día a día, pero es como decir, quizá el estar mejor o transcurrir una vida mejor implica conectarse con lo más importante, que es las personas que amamos, los vínculos que tenemos, y desde un lugar humano desarrollar la empatía, desarrollar como si fuera un cuidado, ¿viste? Un poco entre todos, ¿no? Porque sin darnos cuenta y visto desde como hoy yo veo la vida, y hay una sociedad poco empática, hay una sociedad que por un lado se sensibiliza, ¿no? Por supuesto, con muchas de las cosas que suceden, pero que quizá y sin una mala intención, hoy cada uno está muy cerrado en lo suyo y eso hace que seamos una sociedad que básicamente necesita volver a abrirse y cuidarse desde lugares básicos, desde lugares que impliquen la no violencia, desde lugares que impliquen el buen trato, desde lugares que impliquen acompañar, desde lugares que impliquen preguntar de verdad cómo estás. Pero de verdad. Que aquel que no está bien encuentre ese espacio, porque poder hablar sana.
poder no sentirse estigmatizado, sana. Sí. Esto que vos hablas, ¿no? De la sociedad hoy en día tan poco empática que hace que la gente que sufre una depresión le cueste de alguna manera contarlo y no sentirse expuesto, ¿no? Ante el estigma del otro. Como vos decías, si uno está tomando una medicación, rara vez cuente por la mirada del otro, ¿no? Totalmente. Y es una medicación como seguramente cualquier persona puede contar que está tomando una, no sé, medicación para el corazón Lógico. o para cualquier problemática. Y sin embargo, esto todavía pasa. Esto de poder expresar, pasa, o estoy atravesando, no soy, estoy atravesando, realmente está limitado y juzgado, ¿no? Entonces, es realmente, digo, es tan difícil, es necesario, sin lugar a dudas, aprender mucho. Cuando no sabemos hacer algo es porque tenemos que aprenderlo. Y es difícil también del lado del que tiene que acompañar, porque a nadie le enseñan cómo acompañar a alguien con depresión o a alguien con algún trastorno de ansiedad, con ataques de pánico. ¿Cómo era Den con sus vínculos, con su familia, con sus amigos? ¿Podía vincularse como antes? Sí, a ver, ella trabajó mucho con ese tema, porque visto hoy, ¿viste? Cuando uno mira para atrás, claramente en todo este proceso de negarse a poder abrirse y contar lo que realmente pasaba, y hasta por miedo a ser estigmatizada, todo eso se termina convirtiendo en un sentimiento defensivo, ¿no? Y ese mecanismo defensivo se traduce a enojo o se traduce también a ciertas complicaciones para vincularse con el otro, o a no ser entendido, por ende venir el enojo. Entonces, yo creo que ha sido todo un proceso y mucho trabajo para ella, porque ella trabajó mucho. De mucho esfuerzo. De su parte. Muchísimo esfuerzo, en todos los aspectos, en todos. Y sí, a medida que fueron transcurriendo los años, creo que también ella, porque lo hemos hablado, aprendió también de alguna manera entender con quién vincularse, con quién no, o con quién poder compartir, con quién no. Y Irene era sociable, pero le encantaba, o sea, ella necesitaba estar con gente, disfrutaba estar con gente, disfrutaba estar con sus amigos. Y se fue de esta vida con amigos que realmente sé que hoy la extrañan horrores. Yo puedo hablar de mí, pero cuando yo me escribo con sus amigos, no dejo de pensar en el dolor de ellos. En el dolor de ellos. Así que realmente es una tragedia que impacta, bueno, por supuesto en el núcleo cercano de la persona que se suicida, pero es un impacto traumático muy, muy grande, porque conlleva, cuando vos me hablabas cómo se vive, ¿no? Conlleva también con una lucha que te lleva a trabajar mucho, porque hay algo que aparece todo el tiempo, y es innegable, y es la culpa. Más allá de que vos sabés de todo y más, gane la batalla, igualmente sentiste culpa. Sí, claro. Culpa, como quizás si hubiese, ¿no?
el si hubiera hecho, si hubiese hecho, si ese día, todo lo que es en definitiva imposible de comprobar, ¿no? Y nada me puede dar una respuesta. Pero trabajar con la culpa es algo que es tremendo, pero también quiero decir algo, ¿no? No soy yo, en este caso, la protagonista, porque cuando yo me pasa de sentir lo que siento, automáticamente digo, mi dolor más grande, ¿sabes cuál es? El dolor que ella no pudo superar. Ese es mi dolor más grande. Las 3 veces ella te pidió internarse. Sí. Sí. Y hoy, inclusive a partir de, bueno, de la viralización de mi testimonio, Positiva eleva la voz de DEM, se ha contactado conmigo chicas que han estado internadas con ellas y recibir mensajes así como, DEM me ayudó a mí. Aún en su estado, ella se preocupaba por ayudar a las demás. Sí. ¿Cómo fue recibir esos mensajes de sus compañeras? Sí. Muy movilizantes. Muy movilizantes porque bueno, es una parte de la historia de ella, porque que me hablen de ella, por supuesto, o sea, a mí que me hablen de ella ya es estar conectada con lo que siempre quiero estar conectada. Pero en alguna medida, escuchar hablar de ella como se habla en las situaciones más tremendas que una persona puede atravesar, porque una internación psiquiátrica es algo muy difícil. Cuando le daban el alta, ¿cómo era eso? Y bueno, siempre dentro de este proceso, que te digo que tiene extremo cuidado, porque no es un alta, es una externación para continuar todo un tratamiento, y eso es muy importante. Así que era continuar en ese proceso, y lo que recuerdo que su miedo a recaer era muy grande. Su miedo a recaer era. Ella vivía sola, además. Sí, pero siempre en los momentos que ella no estuvo bien, no he estado con ella. O sea, yo me iba a instalar y estaba con ella. ¿Hubo alguna vez que ella tuvo alta para irse a su casa y tuvo que regresar por algún episodio? Sí. Sí, tuvo un alta y una recaída. Lo tuvo. En realidad, de ahí es donde se pone en juego un poco todo lo que implica revisar, ¿no? En esta última internación hay una etapa que es muy difícil atravesar y que tiene que ver con una supuesta adaptación o una aceptación de todo un proceso que hace que la paciente, en este caso DEN, pero en general esto sucede, haya como un aislamiento durante un tiempo, desconectada, ¿no? De todo lo que puede ser su caso, su familia o yo, bueno, ni hablar celulares y todo lo que implica. Y después poco contacto, yo la podía visitar una vez por semana y podía recibir llamadas telefónicas 3 veces en la semana y pocos minutos. Entonces nos turnábamos hasta con los amigos para poder hablar. Y en estas últimas 2 internaciones, ella se interna y pues a los pocos días ella quería salir, con el derecho que tiene también de decidir internación. Entonces me llaman de la clínica un sábado a la mañana para decirme que se la estaba externando a DEM por su propia voluntad de salir y que se la veía, que creían que con el plan de medicación que tenía y dentro de lo que se la evaluaba, estaba como para continuar con su Por fuera. por fuera.
Por lo cual, la realidad es que yo estaba, esos son de los momentos que recuerdo diciendo, con total miedo, le decía a la profesional, pero ¿está segura que que no corre riesgo de llevármela? Ella es adulta, ella decide y lo que nosotros observamos. Nos fuimos para casa. Nos fuimos a casa, llegamos y al rato yo estaba acomodando en el cuarto, en uno de los cuartos, las cosas y ella había entrado a otro cuarto, no la veo. Salgo a buscarla desesperada y ella volvía con el ascensor. Me acuerdo que me miró y dije, Dios, ¿dónde? Y ella me dijo, no, quédate tranquila, fui a ver a fulanita a saludar, sabía que no era así. Y al rato me dijo, no estoy bien, volveme a internar. Cuando llegamos a la admisión, nuevamente, un médico psiquiatra hace preguntas de admisión. Vos estuviste internada y pediste salir. Sí, me dice ella. Quería suicidar y no me animé, pero me quiero dar una oportunidad. Y se volvió a internar. Me acuerdo de ese abrazo, despidiéndose. Fuerte, fuerte. Y me dijo, mami, yo lo voy a volver a intentar. Por lo tanto, hizo todo. Es difícil también el dejar a un familiar, ¿no? En internación, Sí. me imagino. Sí, es muy, muy difícil, es muy traumático. Es como una sensación de decir, ¿qué más puedo hacer? Por Dios, si, no sé, a mí me hubiesen puesto una habitación ahí o quedarme con ella al lado. Por supuesto, entiendo, insisto, soy muy respetuosa de opinar sobre cuestiones que tienen que ver con los estudios, ¿no? En psicología y en psiquiatría. Entiendo que hay razón de ser de algunas cosas, pero hay otras que yo creo que realmente hay que revisar porque, no sé, desde ya cuando ella estaba un poquito más estabilizada, sentir la necesidad que por supuesto tenía de vincularse nuevamente y de recibir el amor, ¿no? Que por el otro lado es increíble y es algo que también rescato, cuando ella estuvo internada, se habían armado de un grupo de chicas y chicos muy jóvenes que se sostenían entre todos, que también intentaban recuperarse o salir adelante. Y me acuerdo que una de las chicas me decía, Den nos hacía bailar. Ella pedía música y nos hacía bailar y todos nos sentíamos de alguna manera bien. Me imagino esos momentos de alivio para vos, ¿no? Al escucharle de esa manera. Ay, sí. Eso es verle la cara. Mira, de los últimos días que estuve internada, yo había ido al horario de visita, no faltaba jamás, y le llevaba cosas de comer y tratando de que pasáramos ese momentito juntas. Y previamente la psiquiatra quería hablar conmigo, entonces yo voy antes del horario de visita. Y recuerdo como si fuese hoy que estaba entreabierto el consultorio, yo estaba sentada aquí, y en eso empiezan a pasar por el pasillo los internados, y ella me ve, y entra desesperada, me dice, mami, estoy bien. Y su cara, sus ojos, habían cambiado el plan de medicación, se sentía mucho mejor, realmente se la veía mejor, estaba mejor. Y a partir de eso ya empezaban, por eso me citaban, a proyectar la externación. Y
Y ella, bueno, estaba realmente, como dice, más de una vez, cuando se sentía, me dice, me volvió el alma al cuerpo. Me volvió el alma al cuerpo. Y bueno, nada, ahí es donde, qué decir, ¿no? Yo lo que intento, y esto para mí es muy importante, en nombre de DEM, transmitir, hablando de su historia, hablando de su lucha, hablando de tantos intentos de salir adelante, lo que quiero dejar es un mensaje de esperanza. No quiero dejar el mensaje del suicidio y cómo terminó lamentablemente. ¿Pudiste hablar con su psiquiatra después del suicidio? Sí, me llamó automáticamente, me dio lo que sucedió, diciéndome que para ella era totalmente sorprendente lo que había pasado. Entonces es como pensar y decir, ¿cuánto falta en todos los aspectos que tienen que ver con la salud mental? ¿Cuánto falta hacer, trabajar, desarrollar, evolucionar científicamente para que seguramente muchas de las muertes por suicidio se puedan evitar? Y que todo lo que tiene que ver con los procesos de depresión realmente puedan ser, no sé si la palabra es contenido, no sé si la palabra es acompañados profesionalmente y desde también los roles de acompañante de otra manera, para que seguramente ese paciente pueda encontrar más recursos, otra mirada acerca también de lo que está pasando, lo que le está pasando y las posibilidades de que se puede salir adelante. Para cerrar, Grace, me gustaría que te dejes un mensaje no solo a la gente que está atravesando una situación así, sino a sus familiares que, como vos bien sabés, les toca una parte también importante, ¿no?, del proceso. Y creo que es importante lo que decís, Ana, porque el paciente necesita de quienes acompañan, llámese familia, amigos, su entorno. Y pocas veces se habla del tema, o por lo menos dentro de lo que es la agenda de la salud mental, no aparece como algo urgente, prioritario y necesario. Y es fundamental. Yo puedo decir hoy que como pude, acompañé. Pero creo que es necesario entender y comprender desde todo lugar. Es clave para quien padece un proceso que pueda estar acompañado por personas que quizá hoy hacen lo que pueden, que realmente se hace lo que se puede. Es muy difícil, es extremadamente difícil, pero falta todo para poder dar herramientas, para poder también quien acompaña sentir el acompañamiento de otros, porque más de una vez uno necesita darse vuelta y decir, por favor, ayúdame, porque yo no sé más qué hacer. O quizá yo por lo menos intentaba no quebrarme delante de Dem, porque Dem se ponía mal si me veía mal. Sentía culpa si me veía mal. Era el estar. Y también más de una vez yo no podía más. Pero no culpando la situación, era todo eso que significa la impotencia de no poder hacer más, la impotencia de ver sufrir a un hijo, en este caso a mi hija, y querer dar la vida para que esté bien y ya no saber qué hacer. Todo eso hace
que los que acompañan hoy necesiten exactamente de la atención, del trabajo de concientización, de informar sobre herramientas, de ayudar para que sea un equipo, para que ese proceso sea menos duro, para que sea más orgánico, para que ese proceso tenga esperanza. Porque la esperanza no hay que perderla en ningún caso. Porque las posibilidades de salir adelante, claro que están. Gracias, Grace. No, al contrario, Anita. Muchas gracias a vos, de corazón.